bienvenidos a esta nueva entrega del tutorial de IBM Integration Plus. En el video pasado habíamos construido una fachada y ya está, el servicio ya está funcional. Tenemos una fachada que recibe mensajes para 2 operaciones, hace un enrutamiento dinámico y cada servicio se encarga de responder en este momento el mismo mensaje que llega, está haciendo un eco. En el video de hoy vamos a configurar una base de datos para poder implementar en cada uno de estos servicios. Se puede hacer una consulta directa a la base de datos. Vamos a hacer una estructura de tablas muy sencilla, una de clientes y la otra de productos, y la relación entre clientes y productos para poder hacer las consultas. Entonces lo que vamos a hacer para el video de hoy es instalar MariaDB, la base de datos. Vamos a instalar MariaDB. Entonces para eso voy a dejar el enlace en los recursos del video, el enlace. Vamos a buscarlo de una vez. Listo, aquí está. Vamos a instalar la base de datos. Entonces para instalar la base de datos pues basta conseguir el wizard de instalación. Entonces le damos next, se aceptan los términos, next, se elige los recursos a instalar, vamos a decir que por defecto, next. Vamos a asignar una contraseña para el root, cada uno define su contraseña y le vamos a decir que habilite acceso desde máquinas remotas para el usuario root. Usar UTF-8 como el character set del servidor, dado que como estamos utilizando acentos, tildes y ñes, entonces es recomendable que se tenga soporte para este tipo de caracteres especiales. La contraseña del root es muy importante que se la guarde y no se pierda, dado que este es el usuario principal de la base de datos. Con este usuario podemos hacer absolutamente todo sobre nuestra base de datos. Si se perdiese esta contraseña, quedarían con permisos limitados y pues habría que es difícil restaurar la contraseña para el usuario root. Sí se puede, pero digamos no se debería. Entonces es muy importante guardar esa contraseña. Vamos a dar next, vamos a seleccionar por defecto, vamos a dejar por defecto los parámetros que están ahí, que simplemente se le asigna un nombre a la base de datos, es con la que va a ejecutar el servicio, el puerto por el cual va a atender y el tamaño del buffer. Install. Digamos que sí y esperamos a que termine la instalación. Finish. Vamos a ver qué debería quedar por acá. Aquí está el cliente MySQL en línea de comandos
ADSCool es un editor gráfico. Que nos permite acceder a la base de datos. Bueno, en este caso no vamos a utilizar este administrador de base de datos, sino que vamos a instalar otro. ¿Por qué instalar el otro? Porque me parece que es más cómodo de trabajar y por comodidad, digamos, es que si alguien se siente bien trabajando con este editor o con este cliente o por línea de comandos, no importa. Yo trabajo el otro porque pues estoy más acostumbrado, pero se puede utilizar cualquier editor de base de datos. Vamos a instalar entonces el otro cliente que se llama dbeaver. Listo, vamos a seleccionar el idioma de instalación, que voy a dejar en inglés. Ok, y seguimos el wizard. Next, acepto. Para todos los usuarios del computador, vamos a esperar que se ejecute. Ya lo ejecutamos. Vamos a ver si ya quedó instalado. Vamos a revisar la instalación. No me instaló, lo voy a ejecutar de nuevo. A ver por qué no lo instaló. Vamos a ver si genera algún error y no me di cuenta. Aquí estamos instalando otros componentes y me faltó esta parte. Instalar. Listo, vamos a decirle que cree un acceso directo en el escritorio y finish. Aquí debería estar, listo, ejecutamos. Aquí me permite si le doy acceso, le digo que sí. Aquí me pregunta si quiero crear una base de datos, le digo que sí. Vamos a cancelar aquí y vamos a configurar el acceso. Apache, vamos a decirle aquí. Aquí está configurando el acceso a SQLite. Realmente no lo necesito.
necesitamos, esto es por defecto, él instala ese controlador. Nosotros necesitamos es crear una conexión a base de datos. Le damos acá nueva conexión, seleccionamos MariaDB, next. Aquí nos pregunta los datos de configuración, entonces server host, localhost, el puerto 3306. Estos son los datos, y aquí se deben diligenciar los datos que se suministran en la instalación de la base de datos. Entonces, si recuerdan, el puerto por el que atiende la base de datos es el 3306. Base de datos no tenemos, username, root y password, el que ustedes crearon allá. Le decimos que pruebe la conexión, nos dice que necesita un driver, le decimos download y ok, ya permitió la conexión. Ok, finish. Aquí está el localhost. Aquí hay una base de datos por defecto que es la SYS, es información pues propia de una base de datos de interna, no nos interesa. Vamos a crear nuestra propia base de datos. Le decimos que crear nuestra base de datos, que se va a llamar personal bank charser UTF-8 collection UTF-8 general CI. ok, vamos a crear las tablas. Vamos a crear dos tablas. La primera, bueno, para crear la tabla, clic derecho sobre tables, create new table. Aquí no aparece, le damos el nombre. Primero, una tabla de clientes que tiene las siguientes columnas. Para agregar una columna, seleccionamos acá abajo, crear nueva columna, le damos un nombre, entonces un identificador de columna, un identificador de tabla, entonces ID customer, un identificador interno, le decimos que es entero, va a ser un auto incremental, no nulo, auto incremental. Ok, vamos a crear otra tabla, otro campo que se llame type ID, que también es no nulo, y va a ser un varchar de 3, porque aquí vamos a guardar si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte. Entonces con eso sería suficiente, con tres caracteres. Vamos a crear otro que es el número del ID. Aquí number ID, que este puede ser un varchar de 30 y también pues no nulo. Ok, vamos a crear otro que si es los nombres, names, varchar de 100 está bien, no nulo, apellidos, varchar de 100, no nulo, y vamos a guardar nuestra tabla. Entonces le damos a salvar y aquí persistir. Nos dice que nos falta definir una llave primaria. Listo, entonces nos vamos a constraint, vamos a agregar un constraint. Entonces aquí vamos a agregar un primary key, que es el ID customer. Ok, listo, guardamos. No me sigue teniendo mucho tiempo la creación de la base de datos, puesto que esto es no es el objetivo del curso. Esto simplemente es para complementar los ejercicios de Integration Boost. Así que asumo que se tiene algún conocimiento
en diseño de bases de datos, así que no me estoy deteniendo mucho en la creación de la base de datos. Necesitamos crear otra tabla que se llame productos. Entonces aquí vamos a crear, primero las columnas. Vamos a crear una nueva columna que se llame product, que sea entero, no nulo, autoincremental. Ok, que tenga un tipo producto, entonces aquí un type product, que sea un varchar de 5, no, pongámosle 20 caracteres para escribir ahí alguna palabra, no en 50, que sea no nulo, y que tenga un nombre. No nulo. Listo. También pongámosle aquí que tiene un campo que se llama saldo, que sea de tipo float, no nulo, que por defecto sea 0. El balance es el saldo de la cuenta. Entonces, tipo de producto, nombre y saldo. Podemos agregarle también acá una fecha de creación, de tipo date, y que sea no nulo también. Ok, listo. Yo creo que con estos datos ya podemos hacer nuestra relación. Vamos a crear una llave primaria, primary key id product. Listo, guardamos, persistimos. Ahora vamos a crear una tabla que relacione las otras dos. Entonces vamos a crear una tercera tabla que se llame customer product. En esta tabla se va a manejar la relación entre los dos productos. Entonces vamos a crear un identificador. Aquí hay varias formas de hacerlo. Se puede crear una llave primaria compuesta o se puede crear una llave primaria sencilla y las otras dos como foreign key. Vamos a hacer el segundo enfoque para no complicarnos. Entonces vamos a crear un ID customer product, que es un identificador interno, igual es en entero, no nulo, autoincremental. Esta va a ser la llave primaria de la tabla, y adicional va a tener dos campos, que es por un lado ID customer, que es entero, no nulo, y el ID product, que es también entero y no nulo. Listo, vamos a crear los constraints. Entonces vamos a crear primero la llave primaria, que es esta. Vamos a crear una llave foránea, que es por aquí no es, acá es el foreign key. Crear, vamos a decir que la tabla customer, que de la tabla customer agregue una referencia externa, una foreign key, y que sea que a la columna ID customer de esta tabla le asigne el ID customer de la tabla de referencia.
vamos a agregar la otra de producto, que es el product. Ok, vamos a guardar. Como podemos ver que queda bien realizada la referencia. Le damos acá en ER diagram, diagrama entidad relación, y aquí me permite, aquí me muestra la relación. Por un lado está producto, por el otro lado customer, y hay una tabla intermedia que es la relación. O sea, hasta ahí vamos bien. Vamos a agregar algunos datos de prueba para hacer las consultas. Entonces vamos a customer, vamos a agregar un cliente, le damos acá adicionar nueva fila y le damos ID customer. No es necesario diligenciarlo porque es auto incremental. Entonces tipo ese número, cualquier cosa, nombre, vamos a agregar otro, le puedo dar duplicar, entonces aquí le puedo decir pasaporte, aquí le voy a dar otro número, y acá le voy a cambiar los nombres. Entonces listo, guardo, save, listo. Voy a agregar otro, entonces aquí ponemos tarjeta de extranjería, como para tener listo. Por un lado tenemos, vamos a la tabla de clientes, digamos que aquí creamos 3 clientes, ahora vamos a crear 3 productos, o bueno, los productos que necesitemos. Vamos a crear, por ejemplo, un tipo de producto que se llame tipo de producto que sea cuenta corriente. Pero aquí hay un error, y la fecha de creación este balance no debería ir en esta tabla. Balance, esta no va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos productos que se están guardando en esta tabla son productos genéricos. Aquí no debería haber ningún saldo. Vamos a ver por acá. Listo. Vamos a crear otro, sea cuenta ahorros, también una fecha de creación que sea hoy. Vamos a guardar, con control S se guarda. Vamos a crearnos otro producto que sea tarjeta de crédito. Credit card. Listo. Ahora vamos a modificar la tabla Customer Product. En esta Customer Product le vamos a agregar una columna más, que esta sí sea el saldo. Vamos, porque para cada cliente un producto va a tener un saldo. Guardamos, control S, persistir. Listo, vamos a agregar unos datos, agregar registros. Bueno, entonces, ¿qué cliente? Entonces vamos a seleccionar que el cliente 1 tenga
una cuenta corriente y el saldo de esa cuenta corriente sea 120.000. Listo, vamos a decirle que el ID Customer 1 también tiene una cuenta de ahorros con 350.000 y que el cliente 1 tenga una tarjeta de crédito con saldo 0. Vamos a crear otro registro para el cliente 2 que igual tenga una cuenta corriente con 0 y que tenga una cuenta de ahorros con 100.000 pesos. Listo. Vamos a agregar registros para el tercero, cliente 3, que tenga solo una tarjeta, que solo tenga una cuenta de ahorro con 100.000 pesos. Listo. Para probar las relaciones vamos a hacer una consulta rápida. Vamos al editor SQL y le decimos select asterisco from ejecutamos con esta flechita, ejecutamos. Listo. Bueno, aquí ya podemos hacer los SQLs más avanzados, digamos, para consultar la información de los clientes y los productos asociados. Entonces, personal banking.product where que customer en su ID customer sea igual a p.id customer perdón, aquí falta algo. Customer product, listo, cp.id customer and set punto aquí, a ver, aquí me trae set punto customer que me traiga los nombres apellidos y aquí me falta nombres, apellidos, nombre del producto. Puedo traer también el saldo. Listo. Entonces aquí me da una relación. Carlos Andrés Pérez tiene una cuenta corriente con este saldo. Carlos Andrés Pérez tiene una cuenta de ahorros con este saldo. Carlos Andrés Pérez tiene una tarjeta de crédito con este saldo. Juan José Pérez tiene una cuenta corriente con este saldo. Juan José tiene una cuenta corriente, una cuenta de ahorros con 100.000 y Andrés Luis tiene una cuenta de ahorros con 100.000. Listo. Esta es la consulta que tenemos que ejecutar más adelante. Listo. Ahora ya tenemos la base de datos, vamos a configurar el ODBC. Para el ODBC nos vamos aquí a Downloads, vamos a ejecutar este MariaDB Connector ODBC. Acepto, next. Vamos a decirle que
completo, instalar. Este DVC instala como un driver de conexión para que se pueda conectar a través de un ODBC. Ya dado que el bus requiere este tipo de conexión, se puede configurar un JDBC, pero lo nativo es el ODBC. Entonces vamos a ODBC y validamos si nos deja crear una conexión con MariaDB. Tenemos aquí la ventanita de los ODBC, vamos a crear uno nuevo, vamos a darle a agregar y aquí nos debería aparecer MariaDB ODBC 3.1 driver. Cuando aquí en los ODBC aparezca esta opción, quiere decir que ya quedó instalado este controlador y nos permite establecer una conexión desde el bus a la base de datos. Le decimos finish y aquí nos pide información para empezar a configurar. Entonces el nombre, este nombre del ODBC, vamos a decir personal banking, recomendable es que no sea tan largo el nombre, y descripción, entonces pongámosle cadena de conexión, esto es opcional, a base de datos del banco. Listo, next. Aquí vamos a configurar el acceso, server name, MariaDB, puerto 3306, usuario, root, admin. Vamos a revisar. Server name. Listo. Conexión establecida satisfactoriamente. Ok. Base de datos. Aquí le decimos que personal bank. Le damos next. Y aquí vamos a configurar estas propiedades. Habilitar reconexión automática. De aquí no vamos a pedirle nada más. Next. Ignorar, next, dejamos ahí. Esto es de seguridad. Aquí sí, habilitar cursores dinámicos, habilitar. Aquí sí les vamos a seleccionar todas estas, permitir espacios, internombres de funciones. Sí. Finish. Listo. Vamos a revisar aquí cómo quedó la configuración. Listo. Sí. Quedó configurado nuestro ODBC. Ok. Ahora vamos a configurar este ODBC. Vamos a asignárselo a nuestro broker. Entonces abrimos la consola del broker, del IBM Integration Bus, y vamos a ejecutar una sentencia. Esta sentencia no es necesario aprendérsela de memoria, generalmente existen en internet. Yo tengo un archivo con esa sentencia, la voy a utilizar. Configurar ODBC. Aquí puedo buscarla en internet también. Ya no existe para la versión 8. No existe. Entonces vamos a utilizar el comando
configurar ODBC. Listo. Para configurar ODBC ejecuto esta sentencia. Vamos a sacar aparte para analizarla. Entonces esta es una palabra reservada del bus. Digamos, hay que ejecutarla tal cual en mqsi setDBparams. Nombre del broker -n, nombre del ODBC, -u el usuario y -p el password. Entonces vamos a copiar los datos reales. Entonces, si estoy aquí y necesito ver el nombre del broker, puedo hacerlo de dos formas. Puedo ir desde el toolkit y revisar que si aquí está el nombre del nodo, se llama testnode marco. En el caso de ustedes será testnode y el nombre del usuario con el que ingresaron, con el que instalaron el toolkit. O puedo aquí ejecutar un comando que se llama mqsi list y aquí me dice que el nodo de integración se llama testnode marco, que está asociado con un queue manager por defecto que se llama sbqm y tiene una URI de administración que está en esta URL y que está ejecutando. Esto es la interfaz web desde donde se pueden hacer varias tareas de administración. Luego vamos a ver cómo utilizar esa interfaz web. Listo, vamos a ejecutar el comando. Entonces, primero el nombre del broker, este se llama testnode marco, nombre del origen de datos, el ODBC que acabamos de crear, per bank, es muy importante el nombre del ODBC, el usuario, vamos a conectarnos con el usuario root. En este caso no es recomendable, pero para efectos del tutorial lo vamos a dejar así. Validamos nuestro ODBC porque si no va a conectar. Entonces validamos el nombre del ODBC, se llama per bank. Aquí está. Usuario es el usuario de base de datos, -u, que fue el root, el usuario por defecto es root, y este es el nombre del broker. Listo, teniendo eso, vamos, copiamos esto y ejecutamos en la consola del broker. Copiamos, le damos enter y dice que satisfactoriamente se completó el comando. Para que el broker reconozca ese ODBC hay que reiniciarse el broker. Entonces se puede reiniciar de dos formas. La primera es desde el toolkit, se le da clic derecho aquí y detener, o desde línea de comandos mqsi stop y el nombre del broker. Listo. Hay que esperar que se ejecute el comando. Aquí vemos como ya se puso en rojo, quiere decir que el nodo se detuvo. Sin embargo, debemos esperar hasta que aquí diga que la tarea se completó satisfactoriamente. Hay que esperar un momento, dado que tiene que bajar todos los procesos y servicios asociados al broker. Vamos a darle un tiempo más. Listo, aquí dice que se completó satisfactoriamente. Como suele reiniciar, vamos a reiniciarlo. También se puede desde el toolkit, clic derecho Start, o por línea de comandos mqsi Start testnode marco. Listo. Dice que el comando de iniciación fue satisfactorio. Chequear el system logs para asegurarse que el componente inició sin problemas y que luego sí continuar. Listo, aquí ya se puso en verde, quiere decir que ya se ejecutó. Ahora, para saber si funcionó o no la configuración, debemos ejecutar otro comando. El otro comando es el mqsi cdp. Listo. Y tiene la siguiente sintaxis. Vamos acá para analizarlo.
Este comando recibe como parámetros, esta es una palabra reservada, hay que copiarla tal cual, nombre del broker, -n, nombre del ODBC. Entonces aquí ya tenemos nombre del broker, -n, nombre del ODBC. Listo, lo copiamos acá y lo ejecutamos en la consola. Vamos a ver, efectivamente aquí ya está configurado test node -n per bank con el usuario root. Va a ser usado para la conexión del data source per bank conectado a la base de datos como usuario root. La plataforma de base de datos o data source es MariaDB en su versión 10.06, y aquí me muestra la descripción de la base de datos. Cuando el comando aparece con esta información, quiere decir que se configuró adecuadamente el ODBC. Ahora vamos a utilizarlo en el bus de servicios. Entonces vamos a copiar este nombre de ODBC, nos vamos a ir a modificar nuestros servicios. El primer servicio que vamos a modificar es el de Customer Get All. Vamos a consultar todos los clientes del banco. Entonces la consulta se hace acá. Aquí me dice qué data source voy a utilizar, le digo que el que acabo de configurar, per banco. Listo, aquí también le puedo decir que se conecte antes de que inicie el flujo, digamos como para que el flujo sea más rápido, que la transacción sea automática o que se haga commit. Yo le digo que haga commit, aunque una consulta no necesita, y que los warnings los tome como errores. Listo. Entonces ahora sí vamos a modificar la información que llega al nodo. Vamos a agregar un punto de interrupción, vamos a subir debug para revisar cómo está llegando la información. Vamos a abrir Swap UI, que es nuestro cliente, para probar el servicio. Listo, aquí tenemos nuestro proyecto. Get All Customer, esta es la primera operación que vamos a utilizar. Vamos a ver qué parámetros necesita. Listo, aquí está Client ID. Listo, esto le vamos a poner Client ID Personal Bank. En realidad aquí no importa lo que le enviemos. Vamos a ver la fecha de hoy para identificar la transacción. Este es un identificador de transacción que nos permite hacer un seguimiento desde el requerimiento hasta la salida. Listo, vamos a, ya está el debug arriba, vamos a ejecutar la prueba y tendría que llegar al servicio. Listo, aquí llegó al servicio. Nos vamos para acá. ¿Qué hacemos acá? Este era un dato de ejemplo, entonces este ya no lo necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero copiar las cabeceras del mensaje. ¿Qué cabeceras son? Como ya lo hemos visto en videos anteriores, un mensaje se compone de varias secciones o cabeceras. Estas primeras son cabeceras propias del mensaje, y en el XML NSC viene la información de negocio, que es lo que definimos en el WSDL. Tiene la información que le estamos enviando desde el cliente. Pero estas cabeceras son importantes para
En primer lugar, ver el comportamiento del servicio, dado que en el MQMD se está configurando el reply to queue, que es la propiedad que indica a dónde tiene que responder este componente, y está trayendo también información propia de la transacción aquí en user, que es el reply identifier, que es para identificar a qué cliente debemos enviar el mensaje. Entonces estas propiedades es importante copiarlas. Entonces, ¿cómo se copia eso? Siempre el nodo tiene un flujo de datos de entrada y un flujo de datos de salida. Esos flujos de datos se llaman aquí en la herramienta los output root, los input root y los output root. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Los output root, pues obviamente son los de salida. Input root es el flujo de entrada. Entonces, lo que le vamos a decir es set, es una palabra reservada del lenguaje, quiere decir que vamos a hacer una asignación de variables. Set output root, vamos a decir que output root punto mqmd, es decir que vamos a copiar primero esta cabecera mqmd, la vamos a hacer igual a lo que llegue al input root punto mqmd. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a copiar esta cabecera en nuestro árbol de salida output root, acá. Listo. Lo mismo para la cabecera mqrfh2. Entonces, mqrfh2, como estas son cabeceras propias del mensaje, si me permite autocompletar con control espacio. mqrfh2. Listo, aquí hemos copiado las cabeceras. Y ahora, ¿qué me falta? Ejecutar la sentencia a base de datos. ¿Cómo hago eso? Primero hago una declaración de una variable que se llame SQL de tipo carácter, que se inicialice en blanco, y hago aquí una asignación a SQL que le voy a asignar. Entonces, definición, declaración de variables. ¿Qué le voy a poner al SQL? En el SQL voy a copiar la sentencia que me consulta todos los clientes. Entonces, aquí un select, tal cual como se ejecuta en base de datos, se debería copiar allá en el SQL. Entonces, select asterisco from customer, personal bank customer, sin ningún filtro, es decir, me va a traer todos. Ahí está. Copio sin punto y coma, me voy para acá y la pego tal cual. Listo. Ahora, esta sentencia me devuelve un conjunto de datos. ¿Qué datos? Estos datos de acá, toda la estructura de la tabla. Yo tengo que asignarlo en un array. Entonces hay varias formas de hacerlo. La primera es setear en una variable de ambiente, en environment.variables.customers, y le digo que esto es un tipo array con abre y cerrando corchetes. Le digo que es igual, aquí va una palabra reservada, pass through, que recibe un parámetro que es el SQL. Entonces aquí ejecuto la consulta o sentencia, que es más genérico, sentencia en base de datos, y acá obtengo listado de clientes. Listo. ¿Qué voy a hacer con ese listado de clientes? Bueno, esto lo puedo eliminar porque ya no lo voy a necesitar. ¿Qué hago con ese listado de clientes? Con ese listado de clientes yo lo tengo que responder en una estructura válida. Entonces, yo voy a create field output root de tipo
xmlns. Listo. Y de una vez declaro una referencia a esto mismo. Aquí hay dos formas de copiar este resultado. La primera, vamos a intentarlo. Entonces aquí copiar mensajes de respuesta. Listo. Le pongo set en refout punto customers igual a lo que venga aquí. Vamos a ver si me deja. Esta asignación es la primera vez que la voy a utilizar. Si no, vemos la siguiente forma. Listo, terminamos la ejecución. No nos importa el error por ahora. Desplegamos. Desplegamos para que nos tome los cambios. Vamos a ver qué dice acá. Ah, sí, ok. No, me dice que esta asignación no es válida. Listo. Entonces vamos a hacerla de la siguiente forma. Entonces vamos a recorrer cada uno de los registros que se trajo en esta variable y los vamos a agregar de una vez acá. Entonces vamos a utilizar un for que se llame ref customer has environments variables custom. ¿Qué significa esta sentencia? Esta es una sentencia propia del lenguaje. Quiere decir que para todo lo que esté aquí, para cada uno de los registros que estén en este array, los va a iterar y cada registro lo va a enviar en un ref custom. Entonces, para cada uno de ellos yo hago lo siguiente: set. Vamos a ver si me funciona esto también. Punto customers customer igual a ref customer. Pero entonces esa ahí no la tengo declarada. Entonces acá en la sección de declaración de variables yo la declaro y tipo integer, que es simplemente es como un índice que se va incrementando para guardar las variables en el array. Entonces obviamente acá, después de cada asignación, va a incrementar el índice. Vamos a ver si nos deja. Desplegamos para que nos tome los cambios y vamos a probar el mensaje, el servicio, perdón. Enviamos. Entonces esta ya sería la petición 2. Llega el servicio, entramos al código y vamos a ejecutar paso a paso para ver qué está haciendo. Con F6 voy paso a paso, F6, y voy viendo aquí la salida. No root mqmd efectivamente me hace la copia de toda la cabecera que llega. La segunda igual, está bien, y vamos a ejecutar la sentencia a ver qué nos dice. Entonces genero el SQL, lo ejecuto, vamos a ver qué nos trajo: environment, variables, customers. Aquí está 3 registros y cada registro tiene esta información. Listo, creamos un objeto de salida en el output root. Vamos a crear una estructura XML, mandamos la referencia acá, ref out, y vamos a ver
¿qué nos dice este señor? A ver, un error. El índice debe ser un entero. Ya quiero saber qué pasó. Declaramos el índice, pero no lo asignamos, entonces le vamos a decir que arranque en 1. Listo, vamos a desplegar. Se despliega. Esto, como dado que esto ya lo probamos, podemos quitar el punto de interrupción y solo revisar el for. Creamos el for aquí y ejecutamos la prueba. Listo. Entonces F6, return true, y aquí vamos a ver qué me devuelve. Entonces el mensaje creado es XML customers, y aquí está los clientes de la base de datos. Le damos F8, vamos a ver qué me respondió en el SOAP. Aquí está, pero este mensaje no cumple con la WSL que habíamos definido. El mensaje que definimos en la WSL dice que tiene que ser así. Si lo vemos, este mensaje no cumple con estas características. Entonces el mensaje tiene que llamarse get all customer RS, aquí no está. Tiene que traer un mensaje que se llama transaction RS, aquí no está. Y aquí tiene que llamarse LST customer, y aquí no está. ¿Qué vamos a hacer para eso? Entonces tenemos que empezar a ajustar, y ese es el trabajo del servicio. Empezar a ajustar este mensaje que genera aquí con la definición de la WSL, es decir, el cliente está esperando un mensaje de este tipo, y nosotros tenemos que garantizar que el mensaje que devuelve el servicio tiene que ser de este tipo. Entonces vamos a hacer esa transformada. ¿Cómo la vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que aquí falta refout los datos de la transacción. Entonces transaction RS punto ID transaction igual. ¿A qué tiene que ser igual este campo? Al campo que yo le envío desde acá, porque con él es que yo voy a poder garantizar que se haga la correlación de mensajes. Entonces yo le digo aquí me falta algo, aquí en declaración de variables, aquí declaración de referencias, hago una declaración que se llama ref-inp, que haga una referencia al mensaje de entrada. Entonces al input.root.xmlmsc. Listo. Cuando yo hago esta referencia, entonces el servicio va a llegar hasta aquí, pero yo necesito, probémoslo ahí me sirve. Y acá, ¿qué hago? Entonces al ID transaction yo lo que hago es lo que venga en el ref inp punto transaction rq, lo tome lo que venga en ID transaction. Listo. Aquí me falta algo. INP. Bueno, ¿qué significa esta sentencia? Quiere decir que cuando creo un tipo de dato referencia y le digo que referencia a esta estructura, entonces él por defecto sitúa, es como un apuntador más o menos, sitúa eso aquí en esta parte. Entonces yo le digo, bueno, esa referencia muévalo al último hijo, entonces lo que él hace es
ubicarse aquí, y a partir de ahí yo ya puedo acceder a los datos que están de ahí hacia abajo. Ahora en debug lo vamos a ver mejor. Listo, entonces salir de transaction. ¿Qué otro dato me falta? Ya tengo la ID transaction, el date, falta esto. Entonces me falta el date transaction, el date transaction lo vamos a tomar como el fecha y hora del sistema. Entonces aquí hay una palabra reservada para decir eso, y es current date, y el transaction ya está, y en status, que es status punto code, un código de respuesta para esta transacción y una descripción. Listo. Que vamos a escribir acá. Un código le vamos a decir que sea 0 cuando todo es exitoso, y una descripción, transacción exitosa. Listo. Y esto lo vamos a devolver. Bueno, aquí nos falta. Ya tenemos esta primera parte. Ahora tenemos que devolvernos a la siguiente, a transformar esto. Pero esta parte no la vamos a hacer aquí. ¿Por qué no? Porque si queremos reutilizar este servicio, no tenemos que relacionarlo con ninguna tecnología. Si nosotros creamos esa estructura aquí en este servicio, vamos a crear una relación de ese servicio con esta WSDL, y no se podría reutilizar fácilmente. Entonces vamos a dejar que él responda tal cual, y vamos a hacer esa transformada aquí en la fachada. Entonces aquí en la respuesta, cuando llegue la respuesta, aquí en copy message es donde vamos a hacer la transformada. Vamos acá, ponemos un punto de interrupción, y en este nos falta algo. Nosotros necesitamos saber qué operación se está ejecutando para saber qué estructura de mensaje vamos a responder, ¿sí? Entonces vamos a enviarle la operación que se está invocando allá al mensaje específico. Entonces, cuando no se lo podemos hacer acá nomás. Entonces ya no sería reprintifier, sino operación, y que esa operación la tome de aquí. Listo. Entonces este es otro parámetro de configuración del servicio. Y acá en el get all customer, como le estamos diciendo aquí en código, que todo lo que llegue en esta cabecera lo devuelva, entonces garantizo que toda la información de configuración que se envíe acá llegue acá. Entonces voy a probar ese cambio y vamos a empezar a hacer la transformada. Listo, vamos a enviar otra vez. Listo, aquí está. Vamos a ver el mensaje de respuesta que llega. Customer, aquí me faltó algo. Voy a dejar ir.
Me faltó desplegar los cambios del get customer order. Listo. Vamos a enviar la prueba. Ocurrió un error. Vamos a ver. Ok. Aquí generó un error. Aquí me faltó algo. Entonces aquí bueno, primero miremos el error y les explico y explicamos por qué sucede. Vamos aquí. El error dice que el mensaje que se está creando en este compute no es válido. Entonces vamos a ver por qué no es válido. Veamos. Llegamos acá y vamos a ver por qué no es válido. Con F7 salimos y aquí tenemos, miren, tenemos un XML que tiene 3 objetos en el mismo nivel. No puede ser. Un XML se caracteriza por tener un objeto raíz y a partir de ahí se desprenden el resto. Entonces vamos a modificar eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente le vamos a decir que cuando crea este mensaje de salida le agregue de una vez el nombre del mensaje raíz. Entonces le vamos a poner response, pongámosle customer response. Listo. Y este status hace parte del transaction RS. Entonces lo ponemos acá. Listo. Vamos a desplegar. Y vamos a enviar de nuevo la prueba. Esta sería nuestra prueba 3, digamos. Listo. Entonces aquí ya esta es la petición de error, que se vaya, y esta es la petición, la que acabamos de crear. Entonces customer RS, y aquí está los dos objetos. Vamos a ver si aquí está la operación invocada. Aquí está, get all customer. Entonces vamos a empezar a hacer un filtro para hacer una transformada de acuerdo al mensaje que esté llegando a la fachada. Entonces vamos a ver acá. Vamos a utilizar algún nodo o en código, no sé, a ver, routing. Vamos a hacerlo en código. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente, igual que en el caso anterior, quitar este y poner las sentencias propias. ¿Por qué se hace eso? Digamos, la sentencia anterior hace lo mismo que estoy haciendo acá. Bueno, casi lo mismo.
La sentencia anterior copia todas las cabeceras, absolutamente todas, incluso la properties, pero realmente yo solo necesito estas dos. Entonces yo prefiero tener el control del código y no copiar información innecesaria. Entonces con esta sentencia solo copio lo que necesito. Entonces copiar cabeceras. Incluso estas dos ya no las necesitaría. ¿Por qué no las necesitaría? Porque en este flujo, después de esto ya se responde con protocolo HTTP, no MQ. Entonces las cabeceras MQMD y MQRFH2 ya no se necesitan. Entonces las voy a quitar. ¿Y aquí qué hago? Entonces aquí voy a hacer declaración de variables. Al mensaje que llega. Y aquí hago una validación de operación. Aquí hago un if o un switch case, puede ser también. Bueno, switch case, voy a consultar la sintaxis porque realmente no recuerdo. Entonces yo me voy acá y puedo buscar SQL switch case. Y aquí me dice case statement IBM. ¿Listo? Entonces voy acá y reviso la sintaxis de esa sentencia. Entonces aquí dice simple case statement, case, bueno, aquí muestra las propiedades, pero yo me puedo ir de una vez al ejemplo. Acá lo copio. Y lo pego acá. Acá simplemente lo organizo. Entonces, case, ¿qué vamos a evaluar? Entonces vamos a evaluar lo que venga MQRFH2 reference to, que venga en el input root, el mensaje de entrada en su cabecera MQRFH2 user, que es lo que viene acá. Listo. ¿Qué voy a validar de ahí? Ref cuando tiene algún error el código o algún warning, no autocompleta. Entonces listo. Entonces aquí ref entonces aquí control C punto, ya estoy aquí en user operator, entonces operation, listo. Entonces evalúo
lo que venga ahí, si es este valor, entonces hago una transformada y si no, hago la otra. Por cada operación tiene que haber una sentencia. La otra operación se llama getAccountByIdCustomer. Listo, vamos a empezar con esto. Entonces aquí voy a crear un mensaje de salida. Entonces aquí le pongo create field .xmlnsc y aquí sí ya le digo cuál es el mensaje que voy a construir. Entonces aquí le digo get all customer rs, listo, y declaro reference to a este mensaje que estoy creando. Listo, entonces aquí ya puedo hacer las transformadas y dejar tal cual como requiere la WSL. Entonces lo primero que voy a hacer es punto en su transaction rs punto id transaction igual lo que venga. Entonces aquí con control, no se olviden, control espacio autocompleta, date y status. ¿Qué voy a poner aquí? Lo que venga en el INP punto transaction rs, que así se llama, transaction rs, y dentro de ahí id transaction. Podría ser para cada campo una asignación campo a campo, o podría decir que se copie todo el mensaje. Listo, entonces aquí copio cabecera de transacción y ahora sí voy a generar mensaje de clientes. Listo. ¿Cómo hago? Tengo que recorrer este árbol. Entonces lo que hago es, igual que en el caso anterior, un for, pues ref customer de nuevo, pero que lo tome del ref inp punto customers punto customer corchetes. Quiere decir que todo lo que venga aquí en esta parte del mensaje lo itere, y a partir de ahí debo cuadrar el mensaje. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Igual voy a declarar acá una declaración de referencias y me falta la declaración de variables. Declaro i, que es el índice en 1. Entonces, igual que en el caso anterior, yo lo que hago es set refout punto lst customer punto customer sub i punto. Entonces aquí yo ya reviso la estructura propia del mensaje. Entonces para customer yo devuelvo type id, esto es lo que tengo que devolver. Bueno, address no tiene en la base de datos, ¿no? Entonces ahí le voy a enviar por ahora un mensaje vacío. Entonces le pongo type
¿dónde lo tomo? Dado que la sentencia del for dice que todo lo que venga en el customer lo asigne en ref customer, en cada iteración la información del customer la tengo en esta variable. Entonces yo lo que le digo es que lo que esté en esta variable, punto, y busco type ID, listo. Entonces después del tipo le digo number ID, después le digo names y last names. Listo, como address no la tengo en base de datos, la dejo en blanco y al índice le sumo un valor. Listo. Vamos a ver aquí cómo nos genera este mensaje. Dejamos ir la ejecución, desplegamos la fachada, listo, y ejecutamos de nuevo. Listo, está llegando hasta aquí. Vamos a revisar el código que se acaba de crear. Entonces ref inp, listo, ref mq, listo, operación get customer, listo, creo el mensaje, copio, ahí está, lo copié, recorro el listado de clientes, y listo, lo dejo ir, quito el punto de interrupción para, ya validé que funciona, entonces lo voy a ejecutar sin parar y con eso puedo revisar qué tanto se demora. 34 milisegundos, o sea, es muy rápido, es mucho menos de un segundo. Y para validar si está correcto o no, le doy clic derecho, validar, y él me valida contra la WSL. Entonces dice que está mal el tipo de dato fecha, aquí dice que no es description sino description, entonces me falta acá, me falta modificarlo acá, description, listo, type ID en vez de type, customer dice que es type ID, entonces tengo que escribir el type ID acá, listo, despliego, se envía de nuevo, listo, solo el tipo de datos está mal. Vamos a ver por qué. Eso ya es cuestión de formato. Si llegara así, no. Vamos a ver entonces si llegara así.
revisemos la WSL para ver qué tipo de dato está esperando. ¿Qué tipo de dato está esperando? Date time. Date time, listo. Y como solo estoy enviando la fecha, me genera el error. Entonces voy a decirle que no sea date, sino timestamp. Timestamp, que esto es también una función propia, una sentencia propia del lenguaje, entonces la puedo utilizar. Listo. Voy a desplegar y ejecuto de nuevo. Listo, validación OK. Quiere decir que este mensaje que está saliendo aquí es exactamente igual al mensaje que se definió en la WSL. Esta validación es súper importante. Siempre tiene que cumplirse con esta validación para los dos lados. Entonces validación OK para los dos lados quiere decir que estamos cumpliendo con el contrato y ya podemos utilizar nuestro servicio. Es decir, que el primer servicio ya quedó construido. En el siguiente video vamos a construir la parte que falta, la siguiente operación, y vamos a empezar a hacer las fachadas diferentes. Esta es la fachada WSL. Vamos a hacer una fachada parecida tipo REST y fachada parecida TCP. Vamos a dejar el video hasta hoy. Hay que repasar muy bien los conceptos antes de saber cuál es el código que se va a utilizar en el flujo. Es importante saber conceptualmente qué hace cada componente y por qué se hace. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.